Somos el Sistema Lilith y sean bienvenidos a nuestro podcast TID y Nosotres, un espacio seguro para hablar de nuestra vida cotidiana como sistemas, en donde compartiremos nuestras experiencias. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy hablaremos de TID. La información que vamos a darles la sacamos de la página del Long Soul System y pues allí proporcionan toda la información necesaria para comprender lo que es el TID, solo que hay mucha terminología y es un poco complicado de entender, así que por eso les explicamos brevemente lo que significa. El TID está caracterizado por la presencia de dos o más estados del yo disociados. A estos se les conoce como alters y tienen la habilidad de tomar el control ejecutivo con cierto grado de amnesia entre ellos. Pero es mucho más complejo que esto y el diagnóstico es muy difícil. El TID es causado por trauma infantil crónico, apego desorganizado y también se ha referido como el grado más severo del trastorno de estrés postraumático. Los dejamos con un mensaje que Bruno tiene para ustedes. Hola, soy Bruno y no tenía idea de que yo iba a aparecer para hablar de esto, pero hago esta grabación para Ivanka y para todos esos sistemas que están en un posible tal vez yo tengo TID. Es muy importante que se empapen de información. Long Soul System da mucha información. Hay mucha terminología. Esto lo vamos a explicar en el podcast de una manera muy breve. De verdad es un mundo. Tienen que leer muchísimo si de verdad quieren comprender ese trastorno. Lo más importante es saber que viene de trauma. Esto solo aparece si hubo trauma en la infancia. Hay una teoría que lo explica mejor y creo que Ivanka les va a hablar de eso más adelante. Tienen que saber que no es fácil. Hay muchas cosas detrás. Creo que la gente piensa que solamente el TID son los alters y ya. Pero no, es algo mucho más extenso que no puede explicarse tan fácilmente, pero como mencioné antes, solo vamos a mencionar brevemente lo que deben saber para poder comprenderlo. En una definición la voy a leer. Dice: está caracterizado por la presencia de dos o más estados del yo disociados. Espero que eso se entienda. Esto quiere decir que en algún momento de sus vidas, hablo para las personas que tienen TID, en algún momento de sus vidas se sintieron como hay otros yo que sienten cosas diferentes a mí. Esto lo decimos por la experiencia, que en este caso Beth, Ivanka y Eli siempre estuvieron ahí y tenían pensamientos muy diferentes, es decir, no eran la misma persona. Espero que se esté entendiendo. Estos estados disociados del yo tienen la habilidad para tomar control del cuerpo y a veces hay amnesia. Se supone que en el TID hay amnesia, otro trastorno de identidad disociativo especificado, en donde las circunstancias son diferentes. Todos vivimos cosas diferentes, todas las personas que experimentamos trauma les pasan cosas muy distintas, sienten muy diferente, pero todos tienen algo en común, ¿no? Que pues están traumatizados, pasaron por cosas muy difíciles y entonces continuando con lo que decía, tienen la habilidad de tomar el control del cuerpo. En este caso estaba la Ivanka buena, la Ivanka mala y la Ivanka normal, que vendría a ser pues Ivanka. Ajá. Ok.
el diagnóstico es muy difícil. Las personas experimentan cosas muy diferentes. Hasta para mí es difícil de explicar y no les voy a explicar tanto, pero lo que les vengo a decir es que es muy complicado, se necesita estudiar mucho. No esperen entender este trastorno de buenas a primeras. Lo básico que tienen que saber es que hay más de un yo y esto pasa por trauma, porque pasaron por cosas muy fuertes que prolongaron la disociación. Todos experimentamos disociación en algún momento, pero en la infancia se prolongó esa disociación debido a trauma. Este trastorno viene del trauma y el trauma ya implica en sí muchas cosas. Es como un trastorno dentro de otro trastorno, porque están los alters, ¿ok? Es la consecuencia de el trauma, y está el trastorno de estrés postraumático, que implica muchas cosas. Son cosas que van de la mano. Creo que esto lo voy a dejar hasta aquí. Ese es mi mensaje para todos los que me estén escuchando. Si de verdad quieren entender el TID, no pueden detenerse solamente en qué es el TID, sino que se tienen que entender en qué implica el trastorno de estrés postraumático. Tienen que tener la mente abierta de que el TID no nada más es una sola cosa, sino que implica muchas experiencias. Y bueno, ese es mi mensaje. Gracias por escucharme. Vamos a hablar ahora de la teoría de disociación estructural. En esta teoría se habla de la idea de que nadie nace con una personalidad ya integrada, sino que los niños operan en diferentes estados del yo, que manejan necesidades como por ejemplo comer, apego al cuidador o explorar el mundo. Con todo esto queremos decir que los niños no nacen con una personalidad, la van formando mediante crecen, y sin embargo, si hay trauma en esa edad, en la niñez, se interrumpe el proceso en el que esas partes se integran. Las diferentes partes del yo permanecen separadas y son incapaces de funcionar junto con las otras. No pueden cumplir con varias de sus necesidades y siempre están en constante conflicto una con otra, que fue lo que a mí me pasó, porque yo crecí diciendo, el estar enojada es malo, entonces nunca me voy a enojar o nunca voy a ser de tal manera. Eso pues viene ya a ser parte del trauma. Un yo congruente es flexible y adaptativo y no puede formarse si el cuidador principal del niño es inconsistente, es cariñoso y de un momento a otro es agresivo. El niño va a permanecer en un estado de alerta constante y no va a saber si sus necesidades van a ser cubiertas y no sabrá tampoco cuándo su cuidador va a volver a ser un agresor. La teoría de disociación estructural, o más bien todos los trastornos disociativos, se relacionan con trauma. Cuando hablamos del trauma, existe el trauma simple, en donde solamente hay un evento traumático, y el trauma complejo, que se trata de eventos recurrentes traumáticos. La disociación para cada uno es muy diferente, porque en el trauma simple existen las partes aparentemente normales y una parte emocional, mientras que en el trauma complejo puede existir una parte normal y varias partes emocionales, además de también dos partes que son aparentemente normales o más y muchas partes emocionales. La parte aparentemente normal es la que funciona en el día a día y la parte emocional es la que se queda con el trauma. Ya ven que a veces recordamos un evento que pudo haber sido traumático para nosotros, pues podemos sentir cosas como que impotencia o queremos llorar. Esa es la parte emocional, la que se quedó con el trauma. Y pues ya en el caso de el trauma complejo puede existir una parte normal o varias partes normales. El trauma simple abarca una disociación estructural primaria. En esta se engloba el trastorno de estrés postraumático, la despersonalización y desrealización. Y el trauma complejo abarca una disociación estructural secundaria y una terciaria. En la secundaria se engloba el trastorno límite de personalidad, el trastorno de estrés postraumático complejo y
el otro trastorno disociativo específico del 2 al 4. Además de que también puede englobar otro trastorno disociativo específico, que viene a ser el que mencioné antes, que dije del 2 al 4, pues este es el 1. A este también se le puede llamar TID parcial. Y en el terciario se engloba al TID y al otro trastorno disociativo específico, o bien llamado TID parcial. Espectro del TID. En realidad, el espectro radica en los trastornos disociativos y no en el espectro del TID. Estos trastornos disociativos son despersonalización, desrealización y la amnesia disociativa. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y una falta de continuidad entre los pensamientos, los recuerdos, los entornos, las acciones e identidad. Una persona que sufre de trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. Por lo general, estos trastornos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Cabe mencionar que el trauma no se puede medir en si algo es más grave que otro, puesto que todos percibimos las cosas diferente y nos afectan diferente. En el caso del TID, el trauma fue prolongado durante la infancia. He ahí la diferencia. Y ahora hablando del otro trastorno disociativo específico, que es el OTD. La siguiente información la sacamos de la página de Long Soul System. Dice, solía pensarse que el OTD era un subtipo del TD, pero en realidad no es así. Quedaba como una categoría de trastornos comodín, en donde no encajaban los trastornos de la categoría con trastornos disociativos. Existen 4 subtipos de OTD. El TID parcial, que vendría a ser el OTD1, que al mismo tiempo tiene 4 subtipos, el 1A, el 1B, el 1C y el 1D. Los más conocidos de los trastornos disociativos específicos son 2. El 1A, en donde los síntomas disociativos se asemejan mucho al TID, pero las partes disociadas son distintas entre ellas, pero con amnesia. Y en el OTD1B es al revés. Las identidades son claramente distintas, pero la amnesia es menos clara. Todavía resta mencionar los otros subtipos del OTD, que es el 2, el 3 y el 4. Y como ven, es muy complejo. Es un espectro muy amplio y complejo que se relaciona al trauma, que todavía esto se relaciona con otros síntomas disociativos. De verdad, les decimos que infórmense mucho, lean mucho y les recomendamos mucho visitar la página de Long Soul System. Ahora les hablaremos de las comorbilidades y las complicaciones que tiene el TID. Primero que nada, ¿qué es comorbilidad? La comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos además de la enfermedad o el trastorno primario. Es decir que está el TID, pero también puede haber otros trastornos aparte del TID. Las personas que tienen trastornos disociativos presentan un mayor riesgo de tener complicaciones y trastornos asociados al mismo. Pienso yo que se debe a que vivimos experiencias tan malas cada una de las partes disociadas. Los trastornos y complicaciones son tales como, aquí abro un trigger warning, autolesiones o mutilaciones, pensamientos y comportamientos suicidas, disfunción sexual, trastornos por alcoholismo y abuso de drogas, depresión y trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de la personalidad, que es muy diferente al TID, por cierto, trastornos del sueño como pesadillas, insomnio y sonambulismo, trastornos de la alimentación, síntomas físicos como aturdimiento o convulsiones no epilépticas, dificultades considerables en las relaciones personales y en el trabajo. Nosotros, como ejemplo, presentamos depresión crónica. Beth tiene
y no es confirmado, pero ella tiene trastornos alimenticios. Charlotte tiene trauma con la comida y su peso. Bruno sufre de dismorfia como yo cuando conecto con el cuerpo y la lista podría seguir. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo el trastorno? Brevemente les comento que es muy difícil darse cuenta, pues muchas veces pensamos que lo que nos pasó es algo insignificante y lo dejamos pasar. Muchas otras veces la amnesia hace que ni siquiera nos demos cuenta de que sufrimos de algo muy grave. Yo logré darme cuenta porque tuve flashbacks y me disocié durante 3 días. Toda mi vida sentí mis deseos, el deber y mis pensamientos eran muy diferentes entre ellos, por lo que me sentía rara y anormal. Fue muy difícil, pero después de esos 3 días que les menciono no pude seguir así. Algo debía explicar lo que me estaba pasando. ¿Cómo saber que tengo otra identidad? Nosotros nos dimos cuenta porque los pensamientos entre nosotras eran muy diferentes. Yo, Beth, soy de carácter fuerte y nada sumisa, a diferencia de Ivanka. Yo hago las cosas con decisión, casi no dudo de mí misma. En el pasado siempre le cagaba el palo a Ivanka preguntándole por qué no era como yo. Muy mierda de mi parte, por cierto. Actualmente sé que yo soy yo. Sé que ella no es yo y que ella es ella y no tengo por qué exigirle ser yo. Otra cosa es que Ellie era muy amable con ella y le animaba mucho a hacer sus cosas. Yo por enojo le decía que se callara y que, pues, que mejor fueran ambas como yo. Siempre fue así. Ivanka nos escuchaba y no sabía qué hacer, a quién hacerle caso. Ella pensaba que esas voces eran ella, así de sencillo, y pues era un error, porque pues no era ella, éramos nosotras. El truco es darse cuenta que tú no controlas las voces. Te das cuenta que son como pensamientos intrusivos que para nada puedes manejar. Lo puedes intentar, pero no vas a poder. Lo que le pasaba a Ivanka es que escuchaba a medias esas vocecillas y las volvió a repetir ella misma, como repitiéndose lo que escuchó. Y pues digamos, por ejemplo, escucha a medias que alguien le dice, come este dulce, y ella se repite, come este dulce, así, pero pues de manera más clara, como que se lo reafirma. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo y no sé si les pase a las personas neurotípicas o a otras personas que son neurodivergentes, pero bueno, así nos dimos cuenta. ¿Cómo reaccionan las personas? Las reacciones que esperamos de las personas suelen ser miedo, que nos tomen a broma o que nos tiren al loco. Las personas con las que he hablado del trastorno reaccionan con fascinación y aceptación. Si acaso una fue grosera y me invalidó, pero siempre le ignoré y me alejé, porque pues no vale la pena estar con personas así. Recuerden, siempre habrá alguien que los valide y escuche. Dentro de la comunidad hay muchas personas y pueden contar con nosotros, Sistema Lilith, para tener apoyo. ¿Cómo reacciona la familia? No puedo saberlo del todo porque no todos mis familiares lo saben, y como se habrán dado cuenta, de por sí es algo ya muy complejo. Mi mamá no supo qué decir o cómo reaccionar, por eso intenté explicarle desde cero, contarle cómo funcionaba el trastorno y compartiéndole mi dolor con todo lo que nos sucedió en el pasado con nuestro padre. A veces pienso que solo viendo cuánto sufrimos es que la gente nos puede llegar a entender. ¿Es un trastorno difícil? Sí y no. Sí, porque es complicado a veces llegar a acuerdos con los demás miembros del sistema. Tenemos que cuidar a los alter niños de no experimentar o reexperimentar trauma. A veces los alters quieren o aparecen en los momentos menos indicados, entre otras cosas. Y es un no, porque cuando uno no se da cuenta del trastorno no tiene que preocuparse demasiado por cosas de alters. Eso no quita que sufra trastornos de la ansiedad, entre otros. ¿Cómo son los switches? A veces son repentinos y otras veces los puedo sentir venir. No tengo mucho que comentar cuando el switch viene, uno simplemente se da cuenta de que viene.
Cuando me iré del frente siento algo de debilidad y comienzo a disociarme. A veces es repentino y no me puedo dar cuenta hasta que el otro ya está afuera. Conozco muchos de los alters en el sistema y sé que puedo confiar en ellos porque me ha dado tiempo de conocerles. Para llevarse mejor con ellos es clave entenderles, escucharles y validarles. Si pueden tener ayuda de alguien externo estaría maravilloso. Nuestra pareja ha estado en nuestros momentos de crisis y valida las emociones de todos. Él ha conversado con ellos y eso les ha calmado. Es sorprendente cómo un poco de tensión puede calmar las cosas. Soy Beth y les voy a dar información a los sistemas. Pero obviamente cualquiera puede escuchar, ¿verdad? Ok, tener TID significa que han pasado por cosas muy fuertes al inicio de sus vidas. Por eso es importante tener paciencia y la mente muy abierta. Se darán cuenta de que no hay solo una persona dentro del cuerpo, sino varias. Es un proceso largo y difícil que deben llevar en terapia quizá por mucho tiempo. Si eres un sistema que no tiene diagnóstico aún y no puede costearse la terapia, lo que recomendamos es informarte muchísimo, mucho, apoyarte de la información que otros sistemas aportan por medio de redes sociales. Por ejemplo, en Instagram hay mucha información proporcionada por sistemas. Nosotras empezamos con Long Soul System y nos apoyamos del sistema del Imperio. Deben saber que hay más información en inglés y pues yo sé inglés por lo que seguía muchos sistemas por medio de YouTube, tales como Dissociative, Multiplicity in Me, The Ring System, entre otros. Y ahora abrimos una sección de preguntas. Tips para manejar los switches. Respira profundamente. Trata de ver en el mundo interno quién está al frente para saber quién es y saber si es alguien que puede estar al frente. En ocasiones los infantes se asoman y no podemos dejarles salir. En esos momentos tómate un tiempo y hablen con quien esté cerca y lleguen a un acuerdo. Pueden esperar a que sea el momento adecuado para salir. Otras veces los switches no se pueden evitar. Lo que pasa en ocasiones es que trato de confiar en que el cuerpo sabe lo que es mejor para mí y mi situación. Al final, viví toda mi vida siendo un sistema. Si alguien va a tomar mi lugar es porque necesita algo o eso es lo que intento pensar. Para ayudar a un alter a salir, utilizo triggers positivos como música, temas de conversación y objetos. También se vale decir su nombre para llamarles la atención. Siempre mantengan una comunicación con quien esté cerca. Debemos recordar que son individuos como cualquier otro. Hablar siempre ayuda a hacer las cosas más llevaderas. Tratándose de infantes, en nuestro sistema tenemos a un cuidador interno, se llama Sergio. Él se lleva a los niños cuando no es momento de que tomen el frente. Él intenta hablar con ellos y convencerlos de salir. Luego, inviten a jugar a los niños adentro y los dejan a cargo de otros alter. Es lo que a mí me ha funcionado. Hablar es la clave. ¿Qué tan funcional puedo ser? Pienso yo, mas no confirmo, que los sistemas con amnesia pueden llegar a ser perfectamente funcionales, puesto que este trastorno ayuda a la persona que sufrió de trauma a no recordar eventos traumáticos, pero puede volverse difícil por los otros síntomas que el trauma conlleva. En mi caso puedo ser parcialmente funcional si tomo en cuenta que ya sé que existen alter en el cuerpo. Cuando no sabía de ello me sentía como una loca y sufría de crisis nerviosas. Trigger warning. Me autolesionaba y me hacía muchas cosas feas, pero una vez ya pude saberlo todo cobró sentido y pude organizar mis sentimientos y emociones mejor. Sabemos que una persona normal puede sufrir estrés, ansiedad, depresión y muchas otras cosas que le pueden dificultar vivir y ser funcional, pues pasa lo mismo con nosotros los sistemas. ¿Hacemos reuniones? En nuestro caso, no hacemos reuniones con todos los miembros del sistema porque somos muchos. Hacemos reuniones entre los que están más al frente. O sea, Beth, Eli y yo, Ivanka. A veces le preguntamos a nuestra niña Lily qué le gustaría hacer a ella, cuando está cerca del frente, claro.
Por ejemplo, cuando nos vamos a pintar el cabello le preguntamos de qué color lo quiere. Con los tatuajes y piercing las decisiones las tomamos las adultas porque no pensamos que un niño sea adecuado para decidirlo siendo tan pequeños. Además de que no queremos que experimenten dolor. Decidimos las adultas y nosotras experimentamos esos dolores nosotras solas sin involucrarles. Otros sistemas pueden hacer reuniones con todos si es que no son muchos, depende de cada sistema. ¿Un sistema comparte el diagnóstico del cuerpo? No, creo que depende del alter porque, por ejemplo, yo soy Shell, represento al cuerpo y yo soy quien sufro de ansiedad. Pero como represento el cuerpo, si yo tengo ansiedad, los demás la sentirán, mas no la tendrán. Si alguien más tiene ansiedad y no yo, entonces no todos la van a sentir. Aquí menciono que soy Ivanka y cuando digo que soy Shell significa que soy un alter Shell. En un próximo episodio les vamos a explicar los tipos de alter que hay para que pues se den una mejor idea de lo que estoy hablando. Información para aliados. Aquí hubo participación de algunas personas que yo conozco, aportando sus preguntas que espero puedan darles una idea de cómo pueden ayudarnos o saber un poco más de los sistemas. ¿Cómo eres consciente cuando otra personalidad está al mando? ¿Qué pasa con tu personalidad líder? ¿Sigue ahí o es como entrar en un trance? En ocasiones no se puede saber quién está al frente porque hay varios ahí, o simplemente no logras percibir quién eres. Es muy común que pase. La mayoría del tiempo tratamos de sentir quién está adentro y así sabemos por descarte quién está al frente. Yo siendo un alter shell, tengo noción de qué pasa o quién está al frente. En otros sistemas pueden completamente no saber qué pasa mientras no están. Los alters permanecen en el mundo interno. Los mundos internos son diferentes para todos. Es un tema que tocaremos en otro episodio del podcast. Solemos decir que un alter está dormido cuando no lo sentimos cerca o simplemente no lo percibimos. ¿Qué esperar? Somos como cualquier persona, solo que somos muchos y no solo uno. Las cosas son tan sencillas como hablar en plural y preguntar antes de asumir. Todos son diferentes y creo yo que preguntar es lo más respetuoso que pueden hacer. Igual no se tomen a mal si no quieren responder. Están en su derecho de no hacerlo. ¿Cómo tratar a un sistema? Respetar pronombres, pero sobre todo, escuchar las necesidades de los demás. Toda persona es un individuo distinto. En realidad, no hay mucha diferencia de convivir con un grupo de personas normal. ¿Cómo saber qué alter está al frente? Cuando llevas tiempo conociendo el sistema, se va haciendo más evidente porque cambia completamente el semblante, o al menos así nos pasa a nosotros. Te vas dando cuenta de los manerismos y las palabras de cada uno. Beth suele hablar más golpeado y usa groserías. La voz es más grave. Ellie tiene una voz con acento de Barbie. Rara vez dice groserías y mueve mucho más las manos que cualquier otro alter del sistema. También lo hace con más delicadeza. Yo suelo hablar más lento, no digo groserías. Mi voz es más neutral, creo yo. Si no saben quién está al frente, basta con preguntar con quién están hablando o simplemente pueden referirse al nombre del sistema para englobar a cualquiera que esté hablando. Por ejemplo, nuestro sistema se llama Lilith. Pueden decirnos Lilith si no saben quién está al frente. Por lo general, intentamos decir quién está diciendo qué cosa. Es un poco complicado, pero se puede lograr. Hay veces que algún alter dice algo en la cabeza y yo siempre trato de decir Ellie dice que, o Beth piensa que. A veces algunos alter no pueden tomarle frente y no queda de otra más que decirme a mí o a quien esté al frente para transmitir lo que quieren decir. ¿Cómo afecta nuestra vida? Es difícil expresarme sin mencionar a los demás miembros del sistema porque lo que hemos vivido fue juntos y muchas cosas que harían o hicieron ellos no las hice yo. Entonces debo referirme a ellos, porque se siente raro referirme a mí misma cuando es algo que no hice yo. Espero que se entienda. Al principio puede parecer muy raro y temo que la gente se confunda. ¿Qué hacer para ayudar? No presiones los switches. Dejen al sistema ser ellas mismas. Siempre sean comprensivos.
Siempre pregunten con todo respeto y dejen que cada sistema les diga cómo quieren ser tratados. ¿Qué no hacer? Soy Beto otra vez. Les voy a dar una lista de cosas que no deben hacer como aliados. No tengan preferencias. De ser posible, no tenerlas. Es normal tener más afinidad con algunos alter, porque pues no con todo el mundo uno se va a llevar bien, no somos moneditas de oro. Sin embargo, es castrante que quieran hablar con un alter en especial cuando alguien más está al frente. Un conocido llegaba y preguntaba, ¿eres Beth o eres Ivanka? ¿Dónde está Ivanka? Y yo como, bueno, chingo mi madre. Saludos, amigos. No me malentiendan. Está bien si hay un tema que quieran hablar especialmente con un alter en especial, pero no quieren que cambiemos al estar al frente porque no siempre se puede controlar. La mayoría de veces no se controla o simplemente no se controla. Así de simple. Depende del sistema. Es recomendable hablar en plural y si va dirigido a alguien, dirigirlo a ese alguien. Al final nos vamos a terminar enterando del asunto. O al menos así pasa en nuestro sistema porque, que yo sepa, casi no hay amnesia. A todo esto agrego, no pidan el switch porque no va a suceder. Es difícil controlarlo y no somos controles de televisión tampoco. Siguiente punto. No interrumpan los switches. Es grosero que para evitar que alguien se vaya, nos quieran tocar o obligarnos a quedarnos. ¿Qué pedo con eso? Ese rollo está mal. Reciban con los brazos abiertos a quien venga porque somos un sistema, no una persona singular. O todos coludos o todos rabones, ¿va? Si acaso sale un alter que es nuevo o uno que ya conocen pero no sabe qué pasa, sean amables y expliquen la situación. No les va a pasar nada, solo sean comprensivos. Tampoco fuercen un switch, sea con triggers positivos o negativos. No fuercen algo que no está destinado a ser. Es así de sencillo. Un ejemplo muy bueno es que si saben que un alter tiene un trigger con un objeto en específico o una comida, no le pongan la comida enfrente. Sean considerados y no fuercen los switches. No romantizar el trastorno. Ese es el siguiente punto. Este trastorno significa que pasamos por cosas horribles. ¿Quién en su sano juicio querría traumatizarse? Nadie. No sean así. No es ni lo mejor ni lo peor de la vida. Solo existimos y ya. ¿Capichi? Siguiente punto. No asumir que tienes la misma relación con todos los alter. Es muy común que cuando no sabes ni quién está al frente, pienses que tienes la misma relación con fulano que con perengano. Pero recuerden, somos un sistema y somos muchas personas en lugar de una. Un ejemplo es que no pueden tratar igual a un alter adulto que un alter niño, son diferentes. Siguiente punto. No preguntar sobre qué originó el trauma. Por favor. Son temas muy sensibles. Esperen a que la otra persona les cuente si es que quieren hablar de ello. Es algo muy personal. De preferencia, no pregunten. Siguiente. No comparar con otros sistemas. Vale, ya sabemos que todos los sistemas son distintos, pero no compares buscando descalificar a otros. Nos pasó que le contamos a un ex amigo que sospechábamos ser un sistema, y nos dijo, no, yo conozco a alguien con TID y tú no tienes eso. Más idiota no puede ser. Se nota que no sabe que es un espectro muy grande y que no todos los sistemas son iguales. Eviten la pena de verse como mensos, por favor. Siguiente y último. No presionar para que haya una fusión. Dios santo, eso es lo peor. Fusionarse implica hacer las paces con todo lo que te traumatizó. Eso es imposible de buenas a primeras. Trigger warning. Nos suicidaríamos en cuanto eso suceda si no trabajamos el trauma primero. Por una razón sucedió la fragmentación, porque no pudimos lidiar con el trauma a una sola persona. ¿Entienden? Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les invitamos a participar en nuestras dinámicas de Instagram. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y los apreciamos mucho. Gracias por estar aquí. ¡Nos vemos!